Bienvenido a mi canal SR Juan Sabiduría, disfruta hasta el final, el mejor contenido de sabiduría. Por favor concéntrate en el mensaje. Hombre cruel recibe la más dolorosa lección de humildad. Había una vez en un pequeño pueblo un hombre llamado Alonso, conocido por su carácter cruel y despiadado. Alonso era un terrateniente rico que alquilaba propiedades a quienes no podían permitirse tener una casa propia. Entre sus inquilinos estaba doña Amelia, una anciana dulce y amable que vivía sola en una pequeña casita. Para doña Amelia, aquel hogar era todo lo que le quedaba en el mundo. Un mes, doña Amelia no pudo pagarle la renta. Alonso, en lugar de darle tiempo o escuchar sus razones, la desalojó sin piedad. A la anciana no le quedó más remedio que vagar por las calles, mendigando para sobrevivir. Cada noche dormía bajo el mismo puente, sin saber si tendría algo que comer al día siguiente. Un mes después, Alonso estaba paseando por el centro del pueblo cuando notó a una figura encorvada junto a una fuente, pidiendo limosna. Al acercarse, sus ojos se posaron en un collar que la anciana llevaba al cuello. De inmediato lo reconoció, era el collar de su madre, una joya que había desaparecido años atrás. Aturdido, se acercó a la anciana y, con voz temblorosa, le preguntó cómo había conseguido aquel collar. Doña Amelia, con ojos tristes pero llenos de dignidad, le explicó que había sido amiga de su madre. En tiempos de necesidad, la madre de Alonso le había dado ese collar como muestra de apoyo y cariño, asegurándole que algún día Alonso la ayudaría. Doña Amelia había guardado el collar como un recuerdo de aquella promesa, una promesa que Alonso, en su ambición y dureza, había olvidado. Alonso se sintió invadido por un profundo arrepentimiento. Recordó cómo su madre le había enseñado la bondad y la generosidad, valores que había dejado de lado en su afán de acumular riquezas. Allí, de pie frente a la anciana, entendió la magnitud de su crueldad. Lleno de remordimientos, Alonso pidió disculpas a doña Amelia y le ofreció no solo devolverle su hogar, sino también cuidar de ella como lo hubiera deseado su madre. Desde aquel día, Alonso cambió. Empezó a ayudar a quienes antes había despreciado y comprendió que la verdadera riqueza está en el corazón y no en los bienes materiales. Alonso, atormentado por su propia conciencia, no podía quitarse de la mente el rostro de doña Amelia y la imagen de aquel collar que una vez fue de su madre. Esa noche, cuando intentó dormir, se encontró invadido por recuerdos de su infancia. Recordaba cómo su madre siempre ayudaba a los vecinos, incluso cuando no tenían mucho. Ella decía que la bondad siempre encuentra la manera de regresar. Aquella era una lección que Alonso, cegado por el dinero, había olvidado. Al día siguiente, decidió ir a buscar a doña Amelia. Al encontrarla aún bajo el puente donde se refugiaba, se arrodilló a su lado y le pidió perdón. Doña Amelia lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión, y aunque sus ojos reflejaban el dolor de haber sido traicionada, también revelaban el amor que una vez sintió por la madre de Alonso. Sin decir una palabra, ella asintió levemente, como si comprendiera que el hijo de su amiga finalmente había encontrado el camino correcto. Decidido a reparar su error, Alonso llevó a doña Amelia a la pequeña casita que una vez había sido su hogar. Pero no se detuvo ahí, en los días siguientes, comenzó a poner en orden otras partes de su vida. Visitó a varios de sus inquilinos y, con genuina humildad, les ofreció perdón de deudas atrasadas, descuentos en sus alquileres y, en casos necesarios, la exoneración de la renta hasta que pudieran estabilizarse. Cada acto de generosidad era como un peso menos en su alma, y con cada sonrisa y agradecimiento que recibía, se sentía un poco más en paz. El pueblo quedó perplejo con la transformación de Alonso. Algunos pensaban que era un truco, una forma de ganar simpatía, pero otros, como doña Amelia, veían la sinceridad en sus actos. Alonso continuó ayudando a los más necesitados, fundando una pequeña organización comunitaria para apoyar a quienes no podían pagar sus necesidades básicas.
Incluso convirtió una parte de sus propiedades en refugios para los sin techo y los ancianos que no tenían familia. Un día, mientras organizaba una de las cenas comunitarias que había empezado a hacer semanalmente, Alonso se encontró con un hombre al que no veía desde hacía años, su viejo amigo, Francisco, con quien había compartido juegos y aventuras en su infancia. Francisco había salido del pueblo hacía años, buscando fortuna, y había regresado recientemente, igual de cambiado que Alonso. Ambos amigos, ahora maduros, compartieron una larga charla sobre cómo la vida los había transformado, y Francisco le confesó que también había enfrentado momentos difíciles y que, al igual que él, había redescubierto la importancia de la humildad. Francisco decidió quedarse y ayudar a Alonso en su misión de cambiar la vida de aquellos a quienes habían ignorado durante mucho tiempo. Juntos trabajaron para levantar la comunidad, organizando actividades para los jóvenes, ofreciendo formación laboral y, lo más importante, enseñando a todos que el éxito no tenía sentido sin compasión y generosidad. Con el tiempo, Alonso y doña Amelia desarrollaron una relación especial, casi como de madre e hijo. Ella le contaba historias de su madre, pequeñas anécdotas que Alonso nunca había oído, y que le hacían sentir que ella aún estaba ahí, guiándolo. Doña Amelia, por su parte, encontraba consuelo en saber que había ayudado a encender en él la chispa de la bondad, justo como su vieja amiga había deseado. Al final de sus días, Alonso dejó todo su patrimonio a la comunidad, creando un fondo que aseguraría que nadie en el pueblo pasara hambre o frío, que todos tuvieran un lugar donde vivir y una mano amiga en la que confiar. Cuando falleció, el pueblo entero se reunió para honrarlo, recordándolo no como el hombre cruel y egoísta que una vez fue, sino como el hombre que, después de perderse, encontró el verdadero propósito de su vida en la bondad. Doña Amelia fue la última en despedirse de él. Colocó el collar que había sido de su madre sobre su tumba, como un símbolo de redención y amor. Antes de irse, murmuró una última oración, agradecida por haber visto florecer el bien en un corazón que muchos creían perdido. Con el paso de los años, el legado de Alonso se convirtió en algo más que edificios y dinero. La comunidad que había ayudado a construir floreció gracias a los proyectos de desarrollo que él y Francisco habían iniciado. Y el fondo comunitario que Alonso dejó fue administrado con tanta responsabilidad que no solo sostenía las necesidades básicas de los más vulnerables, sino que también financiaba programas de educación, salud y empleo para los jóvenes del pueblo. Francisco, quien había quedado como administrador de este legado, cuidaba el proyecto como si fuera una promesa personal hecha a Alonso. Sin embargo, en su interior, sentía la necesidad de expandir el alcance de la obra de su amigo. Así, impulsó la creación de un pequeño hospital en el pueblo, algo que la comunidad siempre había necesitado. Aquello se convirtió en un esfuerzo colectivo. Médicos, enfermeras y voluntarios de los pueblos vecinos se ofrecieron para ayudar en la construcción y el funcionamiento del hospital, lo que fortaleció aún más los lazos comunitarios. Uno de esos jóvenes inspirados fue Emilio, un chico que había crecido escuchando las historias sobre Alonso y que, desde pequeño, soñaba con ser médico para ayudar a su comunidad. Emilio trabajaba incansablemente para aprender y un día poder devolver todo lo que su pueblo le había dado. Gracias a una beca creada por el fondo de Alonso, Emilio estudió medicina en la ciudad y al graduarse, regresó al pueblo para trabajar en el hospital. El regreso de Emilio fue una celebración. Para él, no era solo cumplir un sueño, era una manera de honrar el sacrificio y la bondad de Alonso y todos aquellos que habían ayudado a construir la comunidad solidaria en la que creció. Con el tiempo, Emilio se convirtió en una figura clave en el hospital, uniendo a la gente y creando nuevos proyectos de salud preventiva que transformaron por completo el nivel de vida de los habitantes. Mientras Emilio daba consulta una mañana, una anciana se acercó al hospital y pidió verlo. Cuando Emilio salió a recibirla, la reconoció de inmediato, era doña Amelia,
la misma que había inspirado el cambio de Alonso y que ahora era conocida como una figura casi mítica en el pueblo. Alguien que personificaba la sabiduría y el cariño. Con ojos cálidos y una sonrisa que apenas había cambiado con los años, doña Amelia entregó a Emilio un pequeño estuche. Dentro del estuche, Emilio encontró el viejo collar que había pertenecido a la madre de Alonso y luego a doña Amelia. La anciana le explicó que el collar había simbolizado un pacto de amor y generosidad, y que, a lo largo de su vida, siempre lo había considerado como un símbolo de fe en el corazón humano. Ahora, ella sentía que Emilio era quien debía conservarlo, como recordatorio de la promesa que Alonso y la comunidad habían mantenido viva. Conmovido, Emilio aceptó el collar, jurando que, en su nombre, continuaría ayudando a los demás. A partir de ese momento, el collar se convirtió en un símbolo de esperanza, pasado de mano en mano, de generación en generación, entre los líderes de la comunidad y quienes estaban comprometidos a mantener vivo el espíritu de bondad y humildad que un día transformó un hombre y luego, un pueblo entero. Así, la historia de Alonso, doña Amelia y Francisco quedó grabada en el corazón de todos. Aquel pueblo, que alguna vez había sido un lugar común y corriente, se convirtió en un ejemplo de solidaridad y amor desinteresado, un rincón donde las personas no solo vivían juntas, sino que prosperaban unas junto a otras. Recordando siempre que el verdadero tesoro está en el bienestar de todos. Años después, Emilio, ahora convertido en uno de los líderes más queridos de la comunidad, había impulsado nuevos proyectos en el hospital y en todo el pueblo. Inspirado por el collar y la promesa de Alonso, Emilio decidió fundar una escuela de medicina gratuita en las afueras del pueblo, para que otros jóvenes de comunidades vecinas pudieran formarse y servir a sus propias tierras. Así, su sueño de retribuir y expandir el legado de Alonso alcanzaba nuevas alturas. La escuela creció rápidamente, convirtiéndose en un lugar donde no solo se enseñaba medicina, sino también valores de humanidad, empatía y humildad. Los estudiantes aprendían sobre la historia de Alonso y cómo su transformación había cambiado el destino del pueblo. Cada año, el estudiante más destacado recibía el honor de portar el collar de doña Amelia y Alonso, un símbolo que representaba el compromiso de servir con amor y compasión. En uno de esos años, un joven llamado Mateo fue galardonado con el collar. Mateo provenía de una familia humilde y había sido el primero de sus parientes en recibir educación universitaria. Durante su formación, había demostrado un ferviente deseo de ayudar a otros, especialmente a aquellos en situaciones de gran vulnerabilidad. Al recibir el collar, Mateo hizo un voto solemne: dedicaría su vida a construir puentes entre comunidades y a llevar ayuda médica a aquellos que vivían en áreas remotas y olvidadas. Con el tiempo, Mateo se convirtió en un médico nómada, viajando a lo largo de los campos y montañas para atender a personas que no podían desplazarse al hospital. Su labor comenzó a ser conocida en toda la región, y el espíritu de Alonso y doña Amelia parecía reflejarse en cada paso que Mateo daba, en cada vida que tocaba. Al recorrer los caminos polvorientos, cargando una mochila con medicamentos y un corazón lleno de empatía, Mateo inspiraba a jóvenes y adultos a unirse a su misión. Muchos comenzaron a acompañarlo en sus viajes, formando equipos de voluntarios que llevaban alimentos, medicinas y apoyo emocional a los pueblos más lejanos. Con el tiempo, Mateo y sus compañeros lograron establecer pequeñas clínicas en comunidades remotas, construidas con el esfuerzo colectivo de los habitantes. Cada clínica llevaba el nombre de San Alonso, como tributo a aquel hombre cuya historia de redención había plantado una semilla de amor en generaciones enteras. En uno de sus viajes, Mateo conoció a un anciano en un pueblo de montaña. Era un hombre de apariencia robusta, de mirada profunda y sonrisa amable. Al acercarse para atenderlo, Mateo notó que el anciano llevaba consigo una pequeña caja de madera cuidadosamente tallada. Intrigado, le preguntó sobre su origen. El anciano,
con una sonrisa nostálgica, le contó que esa caja había pertenecido a su abuelo, un humilde carpintero que había trabajado en el pueblo de Alonso. El anciano relató cómo, muchos años atrás, el abuelo había recibido ayuda de Alonso y Francisco cuando estaba a punto de perder su casa por una deuda que no podía pagar. El abuelo nunca olvidó aquel acto de bondad y como muestra de agradecimiento, talló la caja para guardar en ella una carta de gratitud, una carta que había guardado durante toda su vida, asegurándose de que las generaciones venideras recordaran la bondad de quienes les ayudaron en un momento oscuro. Mateo, conmovido por la historia, pidió permiso para leer la carta. En ella, el abuelo del anciano había escrito: a aquellos que me devolvieron la esperanza en un momento en que la había perdido, les dejo esta promesa: así como yo he sido ayudado, ayudaré a otros, y mis hijos harán lo mismo. Que nunca se apague esta cadena de bondad, que sea como un río que nutre todo lo que toca. La carta resonó profundamente en Mateo. Le pareció como si todas esas historias, esas promesas y actos de bondad, formaran una red invisible que sostenía al pueblo y a todos los que lo habitaban. Decidió que aquella carta debía ser guardada junto al collar de Alonso, en un lugar seguro dentro de la escuela de medicina, para que todos los estudiantes la leyeran y comprendieran el valor de la compasión. Los años pasaron, y Mateo siguió su misión de llevar ayuda a los más necesitados. La escuela de medicina creció hasta convertirse en un centro de enseñanza reconocido, y jóvenes de todos los alrededores venían a aprender, atraídos no solo por los conocimientos médicos, sino por el deseo de ser parte de algo más grande, una red de amor que trascendía fronteras y generaciones. Mientras tanto, el pueblo se había convertido en un referente de solidaridad y servicio. Los habitantes trabajaban juntos en proyectos comunitarios, ayudando a construir casas, organizar eventos de salud y brindar apoyo a quienes más lo necesitaban. El espíritu de Alonso, doña Amelia, Francisco, Emilio y Mateo estaba presente en cada rincón, en cada sonrisa, en cada mano extendida. Y así, la cadena de bondad continuó. Aunque las personas cambiaban y los tiempos evolucionaban, la esencia de aquellos actos de generosidad y humildad perduraba, como un faro eterno que recordaba a todos que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en el amor y la compasión que compartimos. Décadas después, el pueblo y sus alrededores habían evolucionado en una comunidad próspera, interconectada y conocida en toda la región como un lugar donde el servicio y la bondad eran la norma. La escuela de medicina se había convertido en una universidad comunitaria de prestigio, atrayendo a jóvenes de todo el país interesados no solo en aprender medicina, sino también en estudiar los principios de humanidad y compasión que eran parte esencial de su enseñanza. El collar y la carta, ahora enmarcados y colocados en un lugar de honor dentro de la universidad, se habían convertido en reliquias veneradas. La gente hablaba de ellos con respeto y devoción, recordando siempre la historia de Alonso, el hombre que había cambiado de rumbo para abrazar la bondad, y de doña Amelia, quien había sido la chispa de su transformación. Uno de esos jóvenes estudiantes que llegó a la universidad era Lucía, una joven que había crecido en un pueblo lejano, en una familia de escasos recursos. Desde niña, había escuchado historias sobre San Alonso y su legado de generosidad y sacrificio. Inspirada por la historia, había decidido dedicar su vida a ayudar a los demás. Gracias a una beca comunitaria, pudo inscribirse en la universidad y empezó a destacar rápidamente, no solo por sus conocimientos, sino por su profundo amor por servir. Lucía fue elegida para portar el collar en su último año de estudios, un honor reservado solo para los estudiantes que encarnaban los ideales de la universidad. Con el collar al cuello y un espíritu lleno de esperanza, Lucía se sintió responsable de continuar el legado de bondad. Decidió que, una vez graduada, trabajaría en una región remota y empobrecida, lejos de su hogar, para brindar asistencia médica a quienes no tenían acceso a ella. Así,
Al terminar sus estudios, Lucía se mudó a un pueblo olvidado en las montañas, donde la falta de servicios básicos había aislado a la comunidad del resto del país. Al llegar, se encontró con una situación difícil, muchas familias vivían en extrema pobreza, los niños sufrían enfermedades que no eran tratadas y los ancianos vivían sin el cuidado adecuado. Pero en lugar de rendirse, Lucía se entregó a la tarea con toda su fuerza. Al principio, la comunidad era reacia a aceptar ayuda externa. Lucía comprendió que, para ganar su confianza, necesitaba integrarse y respetar sus costumbres. Pasó meses viviendo entre ellos, escuchando sus historias, aprendiendo sobre sus tradiciones y ayudando con tareas cotidianas. Poco a poco, los habitantes comenzaron a abrirse a ella y a verla como una amiga en lugar de una forastera. Con el tiempo, Lucía logró reunir a la comunidad para construir una pequeña clínica con materiales locales. Al igual que Mateo en el pasado, Lucía recorrió caminos y aldeas para atender a todos aquellos que necesitaban ayuda médica. La clínica se convirtió en un refugio para la comunidad, un lugar donde podían buscar atención y consejo, y donde aprendían sobre prevención de enfermedades y prácticas de higiene. Un día, un anciano se acercó a Lucía en la clínica y le ofreció una caja de madera tallada, similar a la que Mateo había visto décadas atrás. El anciano le explicó que era una reliquia familiar, pasada de generación en generación. Dentro de la caja había una pequeña carta, similar a la de los antepasados de Alonso, en la que un familiar lejano agradecía haber recibido ayuda de un desconocido cuando había perdido todo. La carta hablaba de la promesa de seguir la cadena de bondad, y el anciano, al saber la historia de Lucía y el collar, creyó que ella era la persona adecuada para conservarla y continuar esa promesa. Lucía, emocionada por el acto, colocó la carta junto a la que había heredado Mateo y prometió que también la llevaría a la universidad para que, con el tiempo, los estudiantes pudieran ver cómo la bondad no era solo una historia del pasado, sino una tradición viva y continua. Con el tiempo, Lucía formó un grupo de jóvenes en la comunidad, enseñándoles medicina básica y cuidado de la salud, para que pudieran atender a su propio pueblo cuando ella no estuviera. Aquellos jóvenes, a su vez, hicieron el juramento de transmitir ese conocimiento a las generaciones futuras, fortaleciendo así una cadena de ayuda y servicio que no se rompería. Los años pasaron, y Lucía envejeció entre la comunidad a la que había dedicado su vida. Antes de fallecer, hizo que el collar y las cartas fueran enviados de vuelta a la universidad para que la historia de bondad siguiera inspirando a más jóvenes. Así, el símbolo de su sacrificio y amor regresó al lugar donde tantas promesas de compasión habían comenzado. El pueblo de Lucía y la universidad continuaron conectados, y su historia se convirtió en una leyenda más que alimentaba el alma de la comunidad. A lo largo de los años, más jóvenes, inspirados por la vida de Lucía y el legado de Alonso, dejaron sus hogares para servir en lugares necesitados, asegurándose de que la promesa de amor y bondad permaneciera viva. Finalmente, en el centro de la universidad, se creó un mural con los rostros de Alonso, Doña Amelia, Francisco, Emilio, Mateo y Lucía, como recordatorio de la cadena de bondad que ellos habían iniciado y mantenido. Bajo el mural, se inscribió una frase que se convirtió en el lema de la universidad y del pueblo. La bondad verdadera no tiene fin, es un río que cruza generaciones, transformando vidas en su paso. A través de esta cadena de amor, el legado de Alonso y los que le siguieron continuó vivo en cada acto de compasión y servicio, en cada rincón del mundo donde alguien estaba dispuesto a ayudar. Y así, el sueño de un hombre redimido se transformó en un movimiento que perduraría por siempre. Con el tiempo, la universidad y el pueblo se convirtieron en un centro de encuentro para líderes, voluntarios y jóvenes de todas partes del mundo que llegaban atraídos por el espíritu de servicio y humildad que impregnaba la historia de San Alonso y su comunidad. El pequeño pueblo, ahora una ciudad vibrante, mantenía el corazón de sus orígenes, cada calle, cada rincón,
Cada rincón contaba historias de personas que habían cambiado sus vidas y las de los demás a través de actos de bondad desinteresada. La universidad, que había comenzado como una pequeña escuela de medicina, ahora era una institución internacionalmente reconocida. Sus programas no solo ofrecían formación en medicina, sino en todas las áreas de desarrollo social y comunitario, desde educación y trabajo social hasta agricultura sostenible y gestión ambiental. La filosofía de que la educación debía usarse para mejorar las vidas de otros estaba grabada en cada programa y en la mente de cada estudiante. Un día, llegó a la universidad un hombre llamado Samuel, un investigador y documentalista que había escuchado hablar de la historia de Alonso y de cómo un solo acto de bondad había cambiado generaciones enteras. Fascinado, Samuel decidió hacer un documental para contar esa historia y mostrar el impacto que el cambio personal de un hombre había tenido en miles de personas. Con la ayuda de los estudiantes y profesores, Samuel pasó meses recopilando relatos, documentos y fotografías que narraban las vidas de Alonso, Doña Amelia, Francisco, Emilio, Mateo y Lucía. El proyecto de Samuel atrajo atención mundial y el documental, titulado El río de la bondad, llegó a diferentes rincones del planeta. En él, Samuel mostraba la vida y transformación de cada personaje, y cómo, a través de actos de compasión, amor y redención, habían construido un legado que trascendía el tiempo. Las personas que veían el documental sentían el impacto de esas historias de sacrificio y bondad y, en muchos casos, quedaban inspiradas a ayudar en sus propias comunidades. La difusión del documental trajo a la universidad y al pueblo una ola de visitantes, algunos de los cuales llegaban simplemente para ser parte de un lugar que parecía haber encontrado la clave para unir a la gente a través de la bondad y la cooperación. Pero otros visitantes llegaron con otro tipo de propuestas, investigadores, líderes de organizaciones. Empresarios y filántropos querían aprender sobre el sistema educativo y el modelo de desarrollo comunitario que el pueblo había perfeccionado a lo largo de los años. Con los fondos y recursos que llegaban de distintas partes del mundo, la universidad decidió expandirse aún más y creó un centro internacional de estudios sobre compasión y desarrollo humano, en el cual se investigaba cómo el servicio a los demás podía mejorar la salud mental, la felicidad y el sentido de propósito de las personas. La universidad comenzó a enviar a sus estudiantes y profesores a diferentes países para realizar misiones de ayuda y capacitación, llevando el legado de San Alonso y su comunidad mucho más allá de las fronteras del país. Entre los estudiantes enviados a estas misiones estaba una joven llamada Sofía, una brillante estudiante de medicina que había crecido escuchando las historias de la universidad y soñaba con ser parte de aquel movimiento de bondad. Cuando fue seleccionada para una misión en una región rural en el extranjero, Sofía decidió llevar consigo el collar y las cartas de agradecimiento, pidiéndole permiso a la universidad para mostrar estos símbolos de la historia en las comunidades que visitara. Sofía llegó a una región que había sido devastada por conflictos y pobreza. Allí, las familias luchaban día a día por sobrevivir, y los niños crecían en un ambiente de escasez y tristeza. Al principio, al igual que Lucía y Mateo en el pasado, Sofía encontró resistencia, pues la gente de aquella región no confiaba en los forasteros, temiendo que fueran otra promesa vacía de ayuda. Sin embargo, Sofía persistió. Siguiendo el ejemplo de quienes habían venido antes, se integró en la comunidad, ayudando en las cosechas, cuidando a los ancianos y enseñando a los niños. Con el tiempo, logró ganarse la confianza de la gente, y un día reunió a los líderes del pueblo para mostrarles el collar y las cartas. Les habló de la historia de Alonso, de cómo un hombre que había sido cruel y egoísta se había transformado en una fuerza de bien, y cómo esa transformación había dado inicio a una cadena de bondad que, generación tras generación, había cambiado la vida de miles de personas. Los líderes, conmovidos por la historia, aceptaron la ayuda de Sofía y comenzaron a trabajar con ella para reconstruir su comunidad. A medida que la confianza crecía,
Sofía y sus compañeros estudiantes lograron establecer un centro de salud y una escuela en la región y se aseguraron de capacitar a jóvenes locales para que, cuando se marcharan, la comunidad pudiera continuar cuidándose a sí misma. Antes de irse, Sofía dejó una copia de las cartas de agradecimiento y una réplica del collar en la comunidad, como símbolo de la promesa que ellos también harían. La de continuar ayudando a los demás y de mantener viva la cadena de bondad. Regresando a la universidad, Sofía compartió su experiencia con otros estudiantes y profesores. El viaje la había transformado, y ahora sabía que el espíritu de San Alonso no era solo una historia, sino una responsabilidad que cada persona debía asumir. Inspirada, comenzó a trabajar en un proyecto para crear una red global de comunidades basadas en los principios de la universidad, uniendo a personas de distintos países para ayudarse y aprender unos de otros. La red creció con el tiempo, y las comunidades alrededor del mundo comenzaron a conectarse, compartiendo recursos, ideas y personas dispuestas a trabajar juntas. Desde pequeñas aldeas en montañas lejanas hasta barrios pobres en grandes ciudades, los principios de amor, compasión y servicio de San Alonso encontraron un hogar en todos aquellos lugares donde las personas luchaban por una vida mejor. Así, el sueño de un hombre redimido se convirtió en un movimiento global. La historia de Alonso y su cadena de bondad resonaba en miles de voces, y cada persona que escuchaba su historia sentía la chispa de cambio en su interior. La lección de que la verdadera riqueza estaba en el amor y el servicio se esparció por el mundo, transformando vidas y dando esperanza a generaciones futuras. Y así, la promesa de bondad siguió viva, como un río inagotable que fluía a través del tiempo y las distancias, recordando a todos que, en cada acto de compasión, en cada mano extendida, reside el poder de cambiar el mundo. Décadas después, la red global de comunidades inspiradas en el legado de San Alonso había florecido en una alianza de alcance impresionante. Cada año, líderes de distintas partes del mundo se reunían en el pueblo original, que ahora era una ciudad emblemática, para compartir sus experiencias, intercambiar aprendizajes y fortalecer los lazos de cooperación y servicio que habían tejido. El evento, conocido como el Encuentro Internacional de Bondad y Servicio, era una celebración del compromiso humano con la compasión y la justicia social. La universidad, convertida en el Centro Mundial de Estudios de la Bondad y Compasión, organizaba el evento. Su campus, adornado con estatuas y murales que relataban la historia de Alonso, Doña Amelia, Francisco, Emilio, Mateo, Lucía y Sofía, se había convertido en un lugar de peregrinación para aquellos que deseaban encontrar inspiración en los valores de servicio. Entre las reliquias del campus se encontraba ahora un salón especial donde el collar original y las cartas de agradecimiento, cuidadosamente preservadas, ocupaban un lugar sagrado. Las paredes del salón estaban cubiertas de retratos de personas que habían portado el collar a lo largo de las generaciones, y un mural gigantesco contaba visualmente la historia de Alonso, como recordatorio de que la redención y el cambio eran posibles para todos. En uno de estos encuentros internacionales, una niña llamada Esperanza, de apenas 10 años, llamó la atención de todos con su entusiasmo y curiosidad. Esperanza había crecido en una comunidad fundada por la Red de Bondad, y sus padres le habían contado la historia de Alonso y sus descendientes. Fascinada desde pequeña, soñaba con conocer el lugar donde todo había comenzado. Cuando finalmente llegó al encuentro con su familia, no pudo contener su emoción. La historia de Alonso y los actos de bondad que habían transformado generaciones la inspiraban profundamente. Durante una visita guiada por el Salón de las Reliquias, Esperanza se detuvo ante el collar, admirándolo con ojos brillantes. En ese momento, uno de los antiguos portadores del collar, ahora un anciano respetado, se acercó a ella y, tras escuchar su historia, le contó un secreto que no muchos conocían. El collar, le dijo, no era solo un símbolo de bondad, sino también de responsabilidad.
Cada persona que lo había portado había jurado pasar su mensaje a los jóvenes, asegurando que la historia no se desvaneciera y que la cadena de amor continuara. Movida por el relato, Esperanza tomó la promesa en su corazón. A partir de ese día, decidió que ella también haría todo lo posible para mantener viva esa historia. Volvió a su hogar y, con el tiempo, empezó a compartir lo que había aprendido. Aunque era solo una niña, su entusiasmo y amor por la historia de San Alonso inspiraron a otros a creer en el poder del servicio. A medida que crecía, su influencia en la comunidad se hizo cada vez más grande, y pronto comenzó a liderar pequeños proyectos para ayudar a los más necesitados. Al alcanzar la juventud, Esperanza fundó un programa de voluntariado, llamado Cadena de Corazones, que permitía a jóvenes de todo el mundo unirse para llevar a cabo misiones de ayuda en lugares necesitados. El programa era una extensión de la red de bondad, con un enfoque especial en los jóvenes, enseñándoles que la bondad y el servicio no eran solo un acto aislado, sino un compromiso de vida. Inspirada por la historia que había escuchado cuando era una niña, Esperanza enseñaba a los voluntarios que cualquier acto de compasión, sin importar lo pequeño que fuera, tenía el poder de cambiar el mundo. Los años pasaron, y la cadena de corazones creció y se expandió. Pronto, más de 100 países estaban involucrados, y jóvenes de todo el mundo contribuían con su tiempo y habilidades para ayudar en proyectos de educación, salud, reconstrucción y conservación ambiental. Inspirados por la misión de Esperanza, muchos comenzaron a ver su participación no solo como una experiencia temporal, sino como el inicio de un compromiso permanente con la compasión y el servicio. Un día, Esperanza, ya adulta y líder mundial en proyectos de ayuda humanitaria, fue invitada a recibir un galardón por su incansable labor en pro de la paz y la justicia social. El evento se celebró en la universidad donde todo había comenzado, y mientras ella caminaba hacia el escenario para recibir su premio, el rector de la universidad la sorprendió con una caja de madera antigua. Al abrirla, Esperanza vio el collar que había admirado de niña y las cartas que tanto le habían conmovido. Con lágrimas en los ojos, aceptó el honor de portar el collar, convirtiéndose en el símbolo viviente de la cadena de bondad. En su discurso, Esperanza contó la historia de Alonso y el poder de la redención, recordando a todos que la bondad no solo es algo que uno elige una vez, sino un camino de vida. En ese momento, los asistentes sintieron el peso de la historia y la profundidad de aquella cadena de amor y servicio que había cruzado generaciones. Inspirados, muchos hicieron el compromiso de continuar el legado de Alonso, llevando la luz de la compasión a todas partes del mundo. Después del evento, Esperanza volvió a recorrer el pueblo donde todo había comenzado. Las calles, llenas de vida y alegría, eran prueba de lo que podía lograr un acto de redención. Al caminar por esas calles, rodeada de personas que celebraban y compartían historias de servicio, comprendió que el sueño de Alonso no solo había cambiado una comunidad, sino que había iniciado un movimiento que continuaría creciendo. La historia de Alonso, Doña Amelia, Francisco, Emilio, Mateo, Lucía, Sofía y Esperanza siguió viva en cada rincón del mundo, transmitida de corazón a corazón, de generación en generación. Y así, aquella cadena de bondad se mantuvo inquebrantable, uniendo personas de todas partes, recordándoles que la verdadera grandeza está en servir y que la bondad es el legado más poderoso que un ser humano puede dejar. Así, el río de bondad continuó fluyendo, cruzando fronteras, sanando corazones y llenando de esperanza incluso los lugares más oscuros, recordando a cada persona que el amor y la compasión, cuando se practican con humildad y constancia, pueden transformar el mundo para siempre. Fin. Gracias por ver el contenido completo. Que tenga un hermoso día. Bendiciones.